están viendo para que iniciemos. Sí, Adriana, la puedes, ya, se está viendo súper bien. Perfecto. Entonces, tal como lo decía Valentina, yo soy la directora de Ray Management, que es la firma consultora de Manpower Group, y nosotros durante muchos años hemos investigado el mercado y tenemos a Tomás Chamorro, que es nuestro científico de datos, y él constantemente está con nuestros clientes, analizando la data de todas las pruebas que tenemos, mirando cómo se está moviendo el mercado, mirando tendencias, y hoy lo que queremos compartir es eso, es lo que empezamos a ver, a percibir, y hoy hay un desafío muy grande en el liderazgo. Y nuestro CEO Jonas Prising, cuando estuvo en el pasado Foro Económico Mundial con Sadia Sari, ella decía que hoy hablábamos de un gran reinicio, ¿cierto? De un gran reinicio y que ese gran reinicio era una muy buena oportunidad para empezar a encarar, para empezar a ser conscientes de los desajustes que tenemos en la gestión de los líderes, porque la pandemia, y nos metemos en temas de pandemia que hoy nos convocan y es, nos dejó en evidencia ciertas brechas, ciertas oportunidades que tenemos los líderes, ¿cierto? Ciertos temas que hay que cerrar que de pronto no eran tan evidentes porque estábamos en un mercado diferente. Entonces hoy no solo estamos viviendo una crisis sanitaria, social, económica, sino que estamos ante una crisis de liderazgo. Y la palabra crisis yo sé que a veces nos suena fuerte, en algunas ocasiones trae ciertas emociones no muy gratas, pero realmente la crisis es una oportunidad muy valiosa para recalcular la ruta, para revisar nuestros planes de desarrollo, para revisar nuestro modelo de competencias frente al liderazgo, para seguir avanzando en este mundo que cada vez nos exige más, pero que cada vez también trae retos muy interesantes y maravillosos para aportar a la sociedad. Como les decía, durante ese año y medio, nuestro equipo de consultoría y de análisis de datos ha estado mirando qué ha pasado en términos de liderazgo, porque acompañamos a muchos ejecutivos y hoy decían, esta pandemia nos permitió hacer un zoom en los líderes y revisarlos en varias dimensiones, porque realmente hoy liderar en un mundo VICA, que es cada vez más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo, requiere de unas habilidades totalmente diferentes, ¿cierto? Lo que normalmente medíamos en los procesos, lo que normalmente buscamos en un líder, lo que era como lo común, hoy ya está siendo muy revaluado porque vemos que a veces los resultados no se llegan y no solo es el número, sino en términos de gente, de engagement, de rotación. Entonces las preguntas que se hacían nuestro equipo de investigadores era, ¿qué falta, cierto? Porque las organizaciones hacen unas inversiones muy interesantes en términos de desarrollo, tenemos muchas pruebas, los equipos de capital humano, y aquí sé que hay muchas colegas todo el día tienen como ese propósito de desarrollar ese talento, pero a veces vemos que no es suficiente, ¿cierto? Como que falta, o sea, si ya le he dado tanto a este líder, que falta. Y la conclusión que llegamos es que realmente este mundo que hoy estamos viviendo, volátil, incierto, complejo y ambiguo, necesita unas habilidades, si bien no diferentes, sí que sí o sí deben estar en ese líder para tener mejores resultados, ¿cierto? Entonces hoy se las vamos a presentar, cuál fue esa investigación, y además vemos que este mundo VICA trae 21 tendencias de recursos humanos. Yo con Valentina y con Ricardo les haremos llegar estos estudios que son súper interesantes, pero los que lideramos compañías o áreas de capital humano, pues nos enfrentamos a 4 macro tendencias, a cambios demográficos, a revolución tecnológica, a la sofisticación del cliente y a cada vez una elección más individual, ¿cierto? Cada vez más temas de más personalización. Entonces, cuando tenemos un contexto como esos, más una crisis social, sanitaria, económica, pues realmente los líderes debemos estar muy preparados con una serie de habilidades y competencias que son clave para tener éxito en este mercado. Esto lo podríamos entonces resumir, esas 21 tendencias se resumen en esos 3 aspectos, y es que hoy los líderes necesitamos impulsar la flexibilidad de la fuerza laboral, es una de las primeras premisas que tienen los líderes de hoy. Buscar la sostenibilidad del talento y el bienestar de los trabajadores. Hoy sin duda ya llevamos varios años trabajando en bienestar, en salario emocional, en todo esto que hacía que el ser humano fuera más integral, pero hoy sí o sí la salud mental está siendo un tema álgido en las compañías, y ustedes saben que también esto va atado a temas de acoso laboral, a temas de productividad, a temas de ser organizaciones humanamente responsables con el cuidado de esos seres humanos.
Y hoy lo vemos mucho, nosotros hacemos outplacement en Right Management, atendemos a ejecutivos que están en transición de carrera o que las compañías los desvinculan y nosotros los acompañamos en ese transitar mientras se reubican. Y lo que vemos es de verdad un desgaste en términos de salud mental, emocional, muy grande, muy grande. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, los retos que tenemos cuando estamos en la compañía de cuidar ese ser humano es muy grande. Y el tercero, sin duda, impulsar la transformación digital, ¿cierto? Esas 21 tendencias se resumen como en esos macro temas. Entonces, Tomás Chamorro, quien nos comentaba que es nuestro científico de datos, nos lo robamos como buenos cazatalentos de Hogan, que ustedes saben que es una casa de psicometría muy prestigiosa en el mundo y que podríamos decir que es como el Ferrari de las pruebas en liderazgo. Nos lo trajimos para nuestra compañía. Él empezó a investigar qué pasaba en el mercado porque cada que se sentaba con un cliente le decían, tenemos líderes maravillosos que han estudiado en las universidades más prestigiosas, gente que invertimos en desarrollo, pero no estamos llegando a los resultados como deberíamos, como deberían ser. Y no solo resultados económicos, sino el resultado en el cuidado de su gente, ¿cierto? En reputación de la marca. Hoy vemos que en Glassdoor los colaboradores ponen esta empresa, no me gustó, esta empresa no trata bien a la gente, esta empresa. Entonces, no solo es llegar al resultado en el número que tengamos como metas financieras, sino llegar de manera integral, que la gente quiera la compañía, que sean grandes lugares para trabajar, que haya engagement, porque eso es lo que va a permitir la sostenibilidad del negocio. Y por eso hablamos que hay escasez de talento. Y no solo en términos que porque la tasa de desempleo está muy alta y se destruyeron muchos puestos con esta pandemia, sino que hay gente que tampoco quiere trabajar en ciertas organizaciones, ¿cierto? Que hoy se puede dar el lujo de decir no quiero trabajar allá o que a pesar de que económicamente lo necesite, no lo quiere porque estas nuevas generaciones tienen un nivel de conciencia muy diferente frente a eso de qué quiero y no quiero en mi dimensión profesional. Entonces Tomás empezó a investigar el mercado y veía que obviamente los requerimientos de ahora son muy diferentes y que las pruebas y los modelos de diagnóstico deberían evolucionar porque las cifras que nos decían, que el 87% de los responsables de capital humano, de las personas que lideran en el área de capital humano, consideran, pues, o sea, en un momento de sinceridad, en un momento de verdad, dicen, no tengo los líderes que necesito para llegar al 2025, para llegar a las metas del 2030, hoy no lo tengo. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande por cuidar a mis hypo, por desarrollarlos, pero siento que no los tengo y no sé cómo cuál es el camino. A nivel personal, solo el 20% de gerentes consideraban que tenían las habilidades y que veían que estaban teniendo una buena gestión de manera integral, como lo dijimos ahorita, solo el 20%. E incluso las compañías que uno dice cómo han avanzado en estos modelos, cómo tienen ya planes más sofisticados, experiencias y viajes del empleado mucho más consistente y que llevan más tiempo en esto, también decían, todavía sentimos que nos falta en temas del liderazgo y que no tenemos el liderazgo ideal o correcto para llegar a las metas de estos próximos años. Entonces, lo que sucede es que empezamos al modelo y el modelo se llama P3, ¿cierto? ¿Por qué se llama P3? Porque es personas que conectan con un propósito para lograr un performance. Y gracias a este modelo, o sea, por el modelo surgió una prueba ¿qué nos permite esta prueba? Nos permite predecir, desarrollar y medir la efectividad de los líderes presentes con esa variable de futuro, ¿cierto? Hoy tengo las capacidades, pero además tiene el potencial. ¿El potencial para qué? Para ser muy eficaz en épocas de incertidumbre. Y también para lograr resultados relevantes y gratificantes, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos resultados muy relevantes en términos numéricos y todo eso, pero no gratificantes en términos de clima, ¿cierto? De cultura. Entonces, este modelo integra estas tres variables y por eso se llama P3, personas, un líder que conecta a esas personas con un propósito para impulsar un performance, ¿cierto? Son las tres bases y pilares de esto. ¿Cuáles son entonces esas habilidades para entrar en materia y que ustedes puedan empezar a hacer como ese inventario, ese análisis? Regalen este tiempo también para ustedes, para analizar cómo están en esto y también mirar sus equipos, ¿cierto? Y si lo tienen o no lo tienen. Entonces, el modelo nos dice que sí o sí hay 4 facilitadores inherentes, así se llama técnicamente, que permiten que el individuo pueda tener un desempeño sobresaliente, un desempeño muy bueno.
Y miren que los facilitadores constituyen lo que la persona hace parte de su ADN. La prueba lo que nos mide es ese ADN de liderazgo que se necesita para este mundo VICA y no se basa en lo que la persona hace o dice, ¿cierto? Porque muchas veces uno, pues obviamente todos hemos utilizado un modelo 360 que es maravilloso, que se utiliza para ciertas cosas, ¿cierto? Que sí necesitamos cómo lo observa los diferentes actores de la organización, hay otros modelos que utilizamos, pero este es como hacerle una radiografía a su ADN de talento en cuanto al liderazgo. Entonces nos hablan de 4 competencias que sí o sí deberemos tener en el mundo VUCA. Y es brillo. Brillo ahorita lo vamos a comprender como curiosidad, ¿cierto? Como ese brillo intelectual, esa agudeza intelectual, esa curiosidad por querer saber más. Necesitamos capacidad de gestión, de hacer que las cosas pasen y tener un impulso y una energía para que las cosas sucedan. Y necesitamos adaptabilidad y resiliencia, ¿cierto? Entonces, empecemos a hacer un zoom en cada una de estas 4 habilidades para que de esta manera empecemos, como se llama la charla, a renovar el liderazgo, ¿cierto? A entender qué es lo que está pasando con nuestro liderazgo y con el de las personas cuando los vemos en su gestión y ya podremos empezar a entender por dónde podemos enfocar el desarrollo de estos seres humanos. Entre más fuerte sea el individuo en estas competencias, ¿cierto? Realmente mayor será su potencial para desempeñarse en roles de liderazgo con éxito, ¿cierto? Con éxito, porque la idea es que tenga las 3 aristas. ¿Qué entendemos entonces por brillo desde nuestros estudios y de nuestros modelos? Es curiosidad. Los líderes brillantes son intelectualmente curiosos y se sienten muy atraídos por un aprendizaje continuo. Estos son líderes que son agudos en su conocimiento, que son muy perspicaces, que empiezan a atar caos y a unir múltiples variables para tomar una decisión, ¿cierto? Que algo que empiezan a percibir en el mercado, en el ambiente, en los clientes, para ellos eso les hace aquí como un insight y empiezan a investigar, a preguntar, a indagar. Eso es diferente y desde nuestras investigaciones lo vemos, no está relacionado con educación formal. La educación formal obviamente siempre será importante, ¿cierto? Lo técnico, todo lo que tengamos en nuestra formación es muy importante. Sin embargo, esta habilidad o esta competencia está relacionada con el ser curioso, con el querer ir más allá, con inteligencia activa, porque hoy tenemos en el mundo corporativo personas muy formadas, personas con muchos estudios muy interesantes de universidades muy prestigiosas, pero muy rígidos, muy de este es el modelo, este es el camino, esta es la estrategia, y a veces nos quedamos muy en el modelo teórico, ¿cierto? Citando a referentes teóricos, pero no, esa inteligencia como que no pasa a la acción, ¿cierto? No pasa a desafiar el status quo. Un líder curioso es un aprendiz constante que tiene en cuenta las opiniones de los demás, ¿cierto? Es ese, ¿y tú cómo lo harías? Y entonces ahí es donde vemos, hoy que estamos 5 generaciones en el ámbito organizacional, pues son 5 generaciones que tienen una forma de ver, de percibir, de analizar diferente un reto o un proyecto en el que estemos, tienen 5 perspectivas, porque la sola generación ya trae con ellos unas ciertas características que hace que pueda aportar ese proyecto desde esa perspectiva. Entonces, cuando el líder no es curioso, cuando no se abre a indagar por qué o abrirse a nuevas propuestas que hace el equipo, pues los equipos pierden mucha velocidad, porque el líder sí es una persona muy inteligente, con muchos estudios, pero al no tener curiosidad pierde velocidad, porque la curiosidad es lo que nos permite ir avanzando. Miren que de hecho cuando un líder es muy inteligente, y lo vemos en los procesos de coaching ejecutivo, cuando nos dicen es que yo he estudiado mucho, pero no sé, no se me dan los resultados y veo, y empezamos a indagar y a través de pruebas vemos que la curiosidad está muy bajita, empezamos a trabajar en él, es la adaptabilidad que enseguida la vemos y le decimos, sí, tú eres brillante, pero no te estás adaptando. Entonces, tú vas como muy enfocado en esto, pero es que el mercado está cambiando, ya los clientes necesitan otras cosas, la forma de gestionar los equipos necesita de otro tipo de liderazgo y eso es lo que
te hace que te reste velocidad, éxito, ¿cierto? Gestión, cumplir las metas. Miremos que a más curiosidad, más evolución, a menos curiosidad, más involución, ¿cierto? O menos evolución. Entonces, es clave que ustedes empiecen a detectar en sus líderes, en sus equipos de liderazgo, cómo está esa curiosidad. Obviamente, también el modelo nos dice una curiosidad muy, muy alta, ¿cierto? Si habláramos de una escala de 1 a 100 y hay alguien que la tiene en 99 o en 100, también con ese ser humano hay que trabajar, ¿cierto? O incluso si uno es muy, muy curioso, porque uno podría ser, ah, no, entonces yo ahí estoy, check, ¿cierto? O sea, tengo muy bien la curiosidad. Pues realmente cuando uno también la tiene muy alta, eso también a veces le juega en contra, lo autosabotea, porque entonces quiero indagar por todo, preguntar por todo y también puedo perder velocidad, ¿cierto? Entonces es tan riesgoso tenerla muy en el punto medio bajo como tenerla muy alta. Entonces por eso es que nosotros cada vez decimos, o sea, la data, el análisis y los datos son muy valiosos para liberar todo el potencial de los seres humanos. Entonces, en términos de curiosidad, empiecen a observar, empiecen a ver esos líderes cómo están en curiosidad, porque si hoy están presentando temas de agilidad, de que no somos tan ágiles, no estamos dando respuestas eficientes, de este líder me dice que sí, que es muy bueno, pero no sé, como que el equipo no logra, el equipo no le copia, pues revisemos cómo están en temas de curiosidad. La segunda entonces es la gestión. Y aquí como buena paisa, hay un dicho muy bonito y es, no es lo mismo estar interesado que estar comprometido. Y realmente si lo llevamos a esta competencia desde lo técnico es eso. No es lo mismo que un líder esté interesado, entonces el interesado está trabajando, está analizando, está mirando, está revisando como en ando. Y obviamente hay una fase en la que uno anda revisando, analizando, ¿cierto? Indagando, pero realmente hay momentos donde nos quedamos en un lapso de tiempo muy grande como en esa fase, y esa fase es la que uno dice está interesado pero no comprometido, porque la persona que en su ADN talento tiene gestión, tiene un impulso y una energía natural para lograr un alto desempeño, pero es que es natural, o sea, es de esos que de esas personas que uno ve que dice lo vamos a lograr y ya te mando el cronograma y ya cité al equipo y ya revisé con el proveedor y listo, entonces vamos a hacer un esfuerzo extra para que esto suceda. Quieren el éxito para la organización. Esta es una competencia muy importante porque nos muestra que aquí se antepone el nosotros en vez del yo. Y en un momento, y hoy todavía tenemos en las organizaciones muchos líderes que es yo, y realmente llegó el momento del nosotros, ¿cierto? Para poder avanzar. Entonces, cuando una persona tiene esta competencia en un nivel deseado, pues lo que quiere es éxito para la organización y valora mucho el progreso en términos de para todo, ¿cierto? No solo que brille yo, sino que brille el equipo, brille la organización, todo. Estos se describen a menudo como una persona que tiene mucha pasión y tiene esa energía, lo que les decía, para llevar algo que está aquí en el plano mental o que está en un Excel o en un Flow, llevarlo a la realidad. Disfrutan tomar el control, les gusta tomar decisiones y aceptan grandes desafíos. Y ahí también es muy importante que nosotros afinemos o tengamos una agudeza frente a esta competencia, porque muchas veces muchas personas uno las ve, no, cuenta con eso, lo vamos a lograr, el equipo, no, estamos súper comprometidos y su discurso es muy inspirador y uno dice, listo, lo van a sacar, pero pasa el tiempo y uno dice, no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces, en el ADN talento de esa persona, incluso no es ni siquiera que uno diga, es que de verdad que no quiere hacer nada, no, es que puede ser que en su ADN talento él no sea consciente, eso lo tenga muy bajito, incluso lo pudiéramos hasta de pronto mirar ya desde otras pruebas, el DISC y otras pruebas, desde esos cuadrantes cerebrales. Esta prueba obviamente no es basada en nada de DISC, es diferente, pero lo que digo es que uno sabe que desde todos estos modelos de competencias y de pruebas, uno puede mirar como esas tendencias. Entonces, este modelo que nos dice, necesitamos gente con ganas de comerse el mundo. El mundo VICA no nos permite líderes pasivos. Y en muchos casos hay que ayudarlos porque también se trata de tener esa capacidad de decir, este ser humano es bueno, tiene muy buenas intenciones, pero él no es consciente de que su velocidad o su forma de gestionar no es tan eficiente. Y a veces él mismo no se da cuenta, ¿cierto? Porque no es muy claro en su ADN.
Entonces es muy bonito cuando uno a través de procesos de coaching ejecutivo, de coaching de equipos, cuando uno tiene una buena data, pues puede ayudar, ¿cierto? A elevar ese nivel de conciencia y hay mucha gente que hace unos cambios maravillosos en su gestión. También esta gestión está muy relacionado con el tema de humildad. Hoy cada vez en management hablamos más del tema de humildad, ¿cierto? De escucha activa, de cómo esa actitud y una determinación absoluta, esta humildad en términos de management es entendida como esa actitud y esa determinación absoluta por hacer lo que haga falta, por incluso doloroso que sea, para que genere un bien común. Es decir, hay líderes que son conscientes que no son fuertes en X tema y que entonces la sustentación para ese cliente que mueve la aguja del negocio no la va a hacer él. Y él dice, no, yo considero que es mejor que la haga un subordinado, un par, siento que está mejor preparado, yo lo voy a acompañar, yo voy a estar ahí, pero doy un paso al lado porque siento que él nos va a ayudar a ganar este negocio, ¿cierto? Hay muchos líderes que, como yo soy el líder, yo soy el que la sustento y puede ser consciente que de pronto no tenga todo el conocimiento o la destreza en ese tema, pero por el solo hecho de no dar un pasito al lado, siente que pierde como ese liderazgo. Y hoy lo que decimos es, no, la humildad, o sea, miremos cuántas tomas de decisiones ha sido catastrófica para compañías en el mundo, ¿cierto? Afectando un montón de empleos, afectando rentabilidad, afectando crecimiento de la organización por no consultar con el equipo, ¿cierto? Por no respirar antes de enviar una aprobación de un correo, antes de firmar un contrato de miles de millones de dólares. O sea, necesitamos líderes con capacidad de gestión, pero muy relacionado esto con esa humildad, con esa curiosidad. Miren el modelo cómo nos va uniendo esos factores. La tercera, entonces, llegamos a la adaptabilidad. Hoy necesitamos líderes curiosos, porque lo vimos, necesitamos líderes con inteligencia activa, ¿cierto? Que no se queden solo con los modelos, con teorías, sino que estén explorando más. Y si llevamos esto a la adaptabilidad, son líderes que se sienten cómodos, ¿cierto? Cómodos con la ambigüedad, la complejidad y la incertidumbre. Hay gente, hay líderes que no la toleran, ¿cierto? Que realmente no se sienten muy cómodos, sabemos que tampoco es fácil, pero hay ciertas características en ese ADN de talento que hacen que hayan personas que a pesar de las circunstancias puedan seguir avanzando, ¿cierto? Y toman decisiones y no generan parálisis por análisis y enfrentan el problema y lo analizan y en corto tiempo toman decisiones para avanzar. Aceptan riesgos razonables y tienen confianza en su capacidad para cambiar el rumbo cuando sea necesario. Eso es muy importante. Entonces, son clientes líderes que aceptan riesgos y que también tienen esa habilidad de decir, si por aquí no nos está funcionando, llamemos a un comité extraordinario, vamos a cambiar la estrategia, ya vamos a ir por este camino, o si alguien le hace caer en la cuenta de que eso no está funcionando y ya se ha invertido mucho dinero, con humildad dicen, tienes razón, esto no está funcionando, cambiemos la ruta, se adaptan muy fácil, ¿cierto? O sea, sin perder criterio ni carácter, que eso es muy importante también cuando uno lo ve en la prueba y si habláramos de 1 a 100, si la tengo en 99 o en 100, obviamente cuando soy tan adaptable, también pierdo capacidad de criterio, muchas veces de toma de decisiones y decir, no, yo considero que esta es la decisión correcta porque me adapto tan fácil que al final muy flexible, pero entonces también pierdo velocidad, criterio y poder ser más contundente en el cumplimiento de una estrategia. Me devuelvo acá un segundito en gestión porque me gusta mostrarles también que cuando está muy alta, ¿cierto? Porque uno pudiera decir, no, entonces nos vamos a enfocar en esto. Obviamente también cuando están muy altas hay que ayudarles a ese ser humano. Porque realmente en una organización juegan a favor, ¿cierto? Pero ese ser humano también hay que cuidarlo y ese es el propósito de nosotros. Miremos que hay 3 pilares y ese es que ese ser humano también tenga una vida armónica y que sea sostenible el modelo, porque si no lo quemamos, se va a agotar, el ser humano se va a agotar. Entonces, también cuando tenemos mucha gestión, me vuelvo un segundito, cuando tenemos la gestión muy alta hay que revisar porque esos son los líderes que tienen mucha energía, pero el equipo no, o sea, dice, o sea, es que tiene tanta energía mi líder, da tantas ideas que no alcanzamos a aterrizarlas. Ese es el riesgo también cuando uno tiene esa capacidad de gestión tan alta, es que puede llegar a quemar el equipo porque no todos están en la misma página y porque las cosas toman tiempo, ¿cierto? Las mejores cosas de la vida también toman tiempo. Para tener un hijo se demora unos 8, 9 meses, 7.
Lo que digo es que hay proyectos que requieren una madurez, pero cuando el líder está tan enfocado en la gestión, también a veces quiere que las cosas sucedan muy rápido y a veces no suceden así. Entonces también tenerla muy, muy alta nos genera una alarma y es importante que como líderes de capital humano o como personas que estemos a cargo de otros líderes, los ayudemos a gestionar. ¿Listo? Y llegamos entonces a la resiliencia. La resiliencia como esa capacidad de tolerar esa presión y de empoderarnos de la situación. Se traduce entonces en esa gestión emocional. Hoy ya hablamos de inteligencia emocional 4.0. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio del equipo. O sea, cuando hablamos de equipos de alto desempeño, cuando hablamos de organizaciones que empiezan a tener un crecimiento exponencial, cuando hablamos de gestión del cambio, cuando hablamos hoy de evolución, de transformación, ese lado emocional es vital. De hecho, cuando uno estudia toda la biología de las emociones y todo este tema, es muy bonito porque lo que uno ve es que al final las emociones son la energía, son como ese combustible que nos mueve para lograr las cosas. Entonces, como líderes, gestionar esa emoción es lo que nos ayuda para mantener el equilibrio del equipo, ¿cierto? Obviamente acompañado de accountability, de conocimiento técnico, de KPIs, de metas, todo eso, ¿cierto? Todo eso que es absolutamente necesario. Pero ese equilibrio emocional es supremamente importante. Hoy que vemos en equipos que cuando hacemos el diagnóstico, team building o formación para equipos de alto desempeño, lo que vemos es que el equipo tiene todos KPI claros, hay accountability, hay conocimiento técnico, hay formación, pero cuando indagamos en esos seres humanos no quieren hacer nada porque la forma de comunicarse del líder no es la correcta, ¿cierto? Porque sienten que la organización no los ha escuchado, porque entre ellos mismos no llegan fácil a acuerdos, no hay negociación, ¿cierto? Entonces es el líder, hoy necesitamos líderes resilientes que tengan una muy buena gestión de ellos mismos, una autogestión emocional, ¿para qué? Para mantener ese equilibrio de ese equipo. Esta frase me gusta mucho aterrizar esto como al día a día que todos vivimos y es esa capacidad de avanzar hasta con un nudo en la garganta. Todos hemos tenido reuniones complicadas, conversaciones con clientes delicadas, conversaciones con el equipo, que uno dice, Dios mío, cierto, esto estuvo fuerte, pero que a pesar de eso uno vuelve y llega a su centro y con ese nudo en la garganta, con esa conversación fuerte con tu líder, con un cliente, uno sigue avanzando, ¿cierto? Sí, hay gente que no es capaz, hay gente que ese nudo en la garganta, que es donde como que se empieza a sentir en el estómago, lo detiene. Y eso hay que gestionarlo, porque es que eso impacta directamente el desempeño del equipo, ¿cierto? La reputación de la compañía, el clima, el engagement. Entonces necesitamos líderes muy resilientes. Y esto es muy bonito porque el significado profundo de resiliencia no es aguantar, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, no, es que el líder resiliente es ese que aguanta y aguanta. No, es el proceso donde emergen nuevos talentos que potencialmente están en nuestro ser y que solo se activan por haber activado esa experiencia retadora que sin ella no hubiera sido posible que uno diga, ve, logré esto, ¿cierto? Yo creo que hoy muchos, y cuando nos sentamos a hablar con nuestros clientes, dicen, la pandemia ha sido retadora, ha sido complicada, para unos sectores ha sido muy desgastante, para otros de un crecimiento increíble que también les ha generado un desgaste porque no estaban preparados para tener ese crecimiento, supongo, en el sector de tecnología. Ayer hablábamos con un cliente, era una conversación maravillosa porque nos decía, pues nosotros sabíamos que la tecnología se estaba moviendo y estábamos preparados, pero no para que el crecimiento fuera como que de un día para el otro todo el mundo necesitara portátil, todo el mundo necesitara una cámara, todo el mundo, o sea, cierto, o sea, no estaban preparados para ese crecimiento. Entonces ha sido retador. Entonces, como ya ha pasado un tiempo, ellos miran hacia atrás y dicen, sin embargo, sin ese acelerador, sin esa situación tan retadora, no hubiéramos logrado tantos cambios en tan poquito tiempo. Entonces, esa resiliencia es eso, que a pesar de que es difícil, ese líder tiene esa capacidad de decir, gracias a esta situación estoy seguro que va a salir algo mejor. Y si no va a salir algo mejor, va a salir una lección aprendida, vamos a aprender algo que nos va a ayudar para capitalizar y no cometerlo en el futuro, ¿cierto?
Entonces necesitamos líderes así, que puedan gestionar esa emoción y esa resiliencia entendida, como capitalizarla para su performance, para el desarrollo del equipo y del negocio. El primer paso entonces para renovar el liderazgo, ¿cuál es? Y fui como muy eficiente. En el tiempo tenía pensado yo 50 minutos tengo que, porque yo me voy emocionando. Pero al hacer un resumen y en las conversaciones que tenemos con Tomás Chamorro y con nuestros clientes es muy importante que nosotros como líderes de compañías, de áreas, si lideramos áreas de capital humano, ayudar a las personas a comprender cuáles son esas habilidades autopercibidas, porque uno aquí pudiera decir, no, yo tengo eso, no, yo tengo esta, ¿cierto? O uno decir, no, yo soy muy buen líder por esto, eso, que es lo autopercibido, pero sería ideal uno siempre poder tener versus sus habilidades reales. Esto realmente es como cuando uno se hace estos exámenes, cuando van del internista y uno dice, yo creo que me estoy mareando, no sé, por el colesterol, pero no, cuando te hiciste el examen no era el colesterol, era el azúcar. Entonces hoy siento que hay una oportunidad muy linda, y yo iniciaba diciéndoles lo que había pasado en el Foro Económico Mundial, de ayudar a esos líderes a brillar, de ayudarlos a hacer un encuadre con las habilidades que necesitan. Hay muchos líderes que se están enfocando mucho en lo técnico y estás muy bien, pero no están viendo, o sea, esa inversión que hacen de tiempo, cuando uno tiene coaching ejecutivo y está a solas con ese líder, dice, no sé, pero no logro, o sea, no llego a los objetivos y estudio y busco, pero no logro. Claro, de pronto me falta resiliencia, ¿cierto? En el primer choque que tengo con un compañero, ya hablo maluco, ya no envío el correo, ya no quiero entrar a esa junta, ya, ¿cierto? Le respondo a ese cliente inmediatamente como me vino a la mente, entonces uno ve que hay un desbalance. Realmente hoy el camino para hacer organizaciones más humanas, más sostenibles, con números más interesantes y teniendo presente que tenemos esos 21 retos, ¿cierto? En términos de talento humano y 5 generaciones, es ayudar a la gente a elevar ese nivel de conciencia versus las habilidades que tengo, pues que percibo en mí, que reconozco en mí, pero haciendo un match con lo que realmente hay en términos de ADN de talento, ¿cierto? De lo que mi cero, mi ADN de talento hay. ¿Para qué? Para cerrar brechas, para saber dónde enfoco mi desarrollo, para ser consciente por qué es que me desbordan ciertas situaciones. Todos los seres humanos, cuando le damos el nivel de conciencia y encontramos la causa raíz de muchos temas, pues ahí es donde uno puede verdaderamente ver un cambio. Y de esta forma, entonces, impactar a ese ser humano que impacta a la organización y va a impactar a la organización, entonces, a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de reinventar el liderazgo, ¿cierto? De hacer ese checklist de las habilidades que necesitamos desde nuestro expertise, desde nuestras investigaciones. Sí o sí, esas 4 están demostradas que ayudan a las compañías, a los líderes de las compañías, a transitar por este mundo VICA con éxito, con armonía, con equilibrio. ¿Cuáles son? Las vimos entonces. Brillo, no entendido como temas técnicos y de muchos estudios que son importantes, que deben tener un complemento, pero más como esa curiosidad e inteligencia activa. La segunda, la gestión. No es lo mismo estar interesado que estar comprometido, hacer que las cosas sucedan. Tercero, la adaptabilidad, o sea, avanzar a pesar de que haya un nudo en la garganta. Hoy necesitamos líderes con esa capacidad de adaptarnos y de ver nuevas perspectivas y cambiar y recalcular la ruta cuando es necesario. Y cuarta, esa resiliencia que hace que afloren talentos que desconocíamos, capacidades que desconocíamos, que tengamos más flexibilidad y que nos abramos a nuevas cosas. En ese orden de ideas, me encantaría si abrimos el conversatorio, si tienen preguntas. De verdad que es muy interesante verlo también desde la perspectiva de ustedes, si puedo aclarar algo, si puedo aportar algo que hoy quieran o que estén viendo en sus organizaciones. Adriana, no, mil gracias. Súper chévere toda esta charla, súper como al lugar en este momento, con este cambio, con estas transiciones y cosas, pues como este cierre de brechas que aún estamos como en ese proceso y esa transición. A ver, tenemos una pregunta de Luis Jaimes. Él dice, en el contexto actual estamos en una encrucijada entre el yo versus nosotros.
llaneros solitarios versus trabajo en equipo, sobresalir versus con sostenibilidad, poder versus autoridad, etc. ¿Cómo lograr una simetría para que el liderazgo y la cultura no absorba la estrategia y lograr dejar una huella indeleble en cara al 2030? ¿Qué es eso tan bonito? Ahí yo percibo dos preguntas y me encantan porque me parece que generan mucha reflexión y la primera es, hoy necesitamos, antes que el liderazgo, autoliderazgo y autogestión. Y eso nos lo dejó muy claro la pandemia, ¿cierto? Estamos en muchos momentos muy solos, ¿cierto? Trabajando desde otros lugares, ya no es, necesitamos trabajar muy en equipo, pero cada uno está en su mundo, ¿cierto? Porque esto nos cambió el escenario. Entonces, la primera clave, y hoy lo estamos viendo, Mario Alonso Push, posiblemente muchos lo conozcan, él ha estado en WOW y en todos estos eventos, él hace parte del equipo de nosotros del Human Institute, y él habla mucho de ese autoliderazgo y necesitamos fortalecer, o sea, estar bien nosotros como líderes, como seres humanos, como personas, para darnos al equipo, ¿cierto? Que es lo contrario, muchas veces los líderes estamos muy desgastados en que el equipo ya viene la medición y los tengo que escuchar a todos y tengo que tener un sano balance entre el número, el equipo, pero muy volcados hacia allá. Y la primera instancia es, nosotros estamos bien, ¿cierto? Nosotros estamos equilibrados para poder reflejar en el equipo. Entonces, la primera pregunta que respondo a esto que me cuentas es, primero, autoliderazgo. Y por eso también hoy hablamos de autogestión, de accountability, de empoderamiento, ¿cierto? Que son términos que hoy vemos en management y es porque cada ser humano se debe empoderar cada vez más de esa tarea. Cuando estamos súper empoderados, cuando estamos nosotros en el centro con eso, nos podemos dar al equipo. Si viceversa no se logra tan fácil. Entonces, autoliderazgo para poder liderar el equipo es la primera y es el camino correcto y que lo debemos hacer como seres humanos, ¿cierto? Si hoy la organización de pronto no lo puede brindar o no se tiene en su modelo de cultura, pues realmente cada uno debe buscar eso para poder tener una buena gestión y una vida satisfactoria, ¿cierto? En todos los niveles. Segundo, cuando hablas ya de cultura y de los modelos, indiscutiblemente los modelos de cultura, al igual que los modelos de diagnóstico de líderes, deben evolucionar, ¿cierto? Y hoy todavía tenemos modelos culturales no acordes para este momento y menos para llegar al 2030. Entonces la reflexión es, tal como lo dijo la persona que hizo la pregunta, la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿cierto? Eso lo sabemos, Peter Drucker. Y así sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un énfasis, un acelerador en modelos culturales más contemporáneos, que vayan más acordes con estas 5 generaciones, que vayan más acordes esos 21 retos que tienen los líderes, porque si no tampoco vamos a llegar, ¿cierto? O sea, porque es que la cultura es lo que mueve la estrategia, sí, muy linda en el Excel, en el flow, en la presentación, en la junta, pero si no pasa por la piel y no pasa por todos los niveles de la organización, operativos, tácticos, gerenciales, si todos no la sienten y no es acorde y no la comprenden, no va a pasar nada. Entonces también las personas, los líderes de capital humano, tenemos un reto muy grande y es llevar esos modelos culturales a que la gente los viva, los entienda, los comprenda. Y ahí es clave que los líderes, independientemente del área que lideren, finanzas, ventas, todos deben estar involucrados en el modelo cultural. Todos deben estar involucrados porque es que realmente el líder es el que empieza a marcar esa tendencia y que su equipo lo siga. Y hay una investigación muy curiosa que dice que uno termina pareciéndose a su líder. O sea, y te aseguran y con números y con data y te dicen, tú terminas, así uno diga que no le gusta a su líder, ¿cierto? O sea, uno dice, yo jamás haría. Uno termina a veces hablando como él, gestionando como él, escribiendo el correo como él, tomando decisiones de manera muchas veces inconsciente, ¿cierto? Solo cuando la gente eleva su conciencia y tiene un nivel de percepción diferente, hace como ese gap y dice, bueno, él es él, yo soy yo y yo respondo así, pero el común denominador es que tienden a emular o a imitar el jefe, incluso por un fenómeno de quiero pertenecer a este equipo, entonces me tengo que parecer al líder para agradar, sin hacerlo muy consciente, pero al final uno dice, este es el estilo que aquí funciona, ¿cierto? Y a este me adapto. Entonces, clave trabajar en modelos culturales más contemporáneos, incluso con estas variables. O sea,
organizaciones más curiosas, por eso hoy hablamos de agilismo, de design thinking, ¿cierto? De metodologías agile, todo eso, o sea, para buscar nuevas soluciones, organizaciones más flexibles, ¿cierto? No, es que aquí hemos trabajado toda la vida bajo esta figura, no, diferentes formas de contrato incluso, ¿cierto? Hoy vemos que la población de mujeres que está con una tasa de desempleo gigante y muchas, cuando empezamos a analizar con Mónica Flores, que es la presidenta de la región, ella es muy cercana a AmCham en México y mueve todos estos temas de mujeres y ella dice es que hay muchas mujeres que se salieron incluso porque realmente el modelo de la organización no les permitió tener esas dos dimensiones, ¿cierto? La de madre y la de trabajadora. Y las organizaciones están perdiendo el talento femenino que es súper importante. El del hombre es muy importante, el de la mujer es muy importante, pero hoy que estamos viendo que la mujer tiene ciertas habilidades que se complementan con la del hombre, pero que estamos perdiendo porque si no están en el mundo organizacional, ¿cierto? No las tenemos, que las tienen por su naturaleza femenina. Entonces es muy bonito que esos modelos culturales vayan a todo eso más adaptables, más flexibles, más resilientes, conversaciones más sanas. Hay algo muy lindo que uno dice, uno se juega la vida en las conversaciones que tiene y en las que no tiene. Y hoy tenemos líderes que no conversan. Uno, por miedo a la conversación. Dos, porque no hay tiempo, ¿cierto? Uno es porque dicen, ay, no quiero conversar porque de pronto me altero y no quiero tocar este tema con este colaborador y él es difícil y yo no voy a ceder. Listo. Entonces, no se tiene esa conversación. Dos, porque tenemos una agenda full, ¿cierto? O sea, porque nuestras agendas están así como un Tetris que muchas veces uno dice, bueno, pero a qué horas converso con el equipo si tengo que llegar a la meta del resultado y estos meses se van así. Y entonces nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y no tenemos. Necesitamos organizaciones que conversen y eso hace parte de la resiliencia, ¿sí? Entonces, miren que estas habilidades que hoy vimos o facilitadores también los pueden llevar al modelo cultural para que tengamos una organización que avance y que sea un gran lugar para trabajar y que se logren todas las metas de manera muy armónica. Espero haber respondido, que yo me emociono. Gracias, Adriana. Tenemos más preguntas. Adrián Ríos nos pregunta, ¿tiene alguna relación esta metodología con el tema de desarrollo de organizaciones exponenciales y por ende personas exponenciales? Sí tiene relación porque el modelo cuando Tomás Chamorro lo elaboró pensando en líderes o organizaciones que necesitan crecer muy rápido en un mundo VICA, ¿cierto? O sea, que necesitan, o sea, no podemos decir, ay, cuando esto pase, esto no va a pasar, o sea, esto no va a pasar, esta es la realidad del mercado. Hoy es pandemia, mañana va a ser otra cosa. En Colombia no estamos viviendo, ¿cierto? Tenemos hoy una serie de variables que ya no es solo la pandemia, sino otras variables, entonces las organizaciones sí o sí necesitan avanzar. Eso no pueden ser, esos no pueden ser como factores que detengan la velocidad, obviamente impactan. Pero entonces, ¿qué dice Tomás Chamorro cuando hizo este modelo? Es decir, esas cuatro habilidades son las que ayudan a una organización y a un ser humano a avanzar ágilmente y de manera armónica, de manera integral. Entonces sí está relacionado con el modelo de organizaciones exponenciales. Listo, tenemos otra pregunta. Luis Eduardo Ríos dice, liderazgo nace, se hace. Es necesario, por ejemplo, un líder con carisma, pero en esto, a mi juicio, está en el ADN. ¿Es posible formar líderes cambiando su ADN, su personalidad? Tocaste un tema álgido. Yo sé que por muchos años pues muchas teorías han dicho que se hacen, ¿cierto? Realmente este modelo lo que nos dice es, venga, hagamos un scan de si esa persona sí lo tiene o no lo tiene. ¿Y cómo lo utilizamos nosotros? Si no lo tiene, nosotros como expertos en desarrollo de talento decimos, no lo promueva o no le dé más responsabilidad, ¿cierto? O ya esta persona puede comprender por qué este líder no llega a los resultados, porque es que eso está en su ADN. ¿Qué si sucede? Que si se utiliza para hypo y si una persona está en una fase inicial de su carrera, si eleva ese nivel de conciencia, si alguien se sienta con él a tener una conversación y a decirle, mira, tú eres muy bueno en esto, mira tu capacidad de gestión, mira tu brillo, pero mira tu adaptabilidad, ¿cierto? Si tú empiezas a trabajar, a ser más flexible, a abrirte a nuevos modelos, a pesar de desde tu ADN de talento, ¿cierto? No lo tengas,
vemos cambios. O sea, la prueba se empieza a mover en unos percentiles. No vamos a decir que se vuelve el más flexible, no, pero la gente empieza a actuar con conciencia. O sea, que a pesar de que sabe que su ADN no es el más flexible, y eso también le ayuda en ciertas formas, dice, debo abrirme a nuevas cosas para poder avanzar en mi carrera profesional. Entonces, para ser concreta, desde este modelo, el modelo es como lo tiene o no lo tiene, esos cuatro, es como la primera fase. Y la segunda fase es, si no lo tiene en el nivel que nosotros recomendamos que es el ideal para que una persona pueda avanzar a una segunda posición o a darle más, digámoslo por así decir, más poder en la organización, ¿cierto? O tener más, un radio de gestión más grande. Si no lo tiene a nivel ideal, nosotros decimos, mejor espérese. O sea, no es un buen movimiento ni por ese ser humano ni por la organización. Si lo utilizamos para Hypo, que están creciendo y que todavía no les vamos a dar mucha responsabilidad, pero que los estamos formando, un proceso de coaching ejecutivo que les ayude a elevar el nivel de conciencia, puede ayudar a cerrar esa brecha. Pero desde el modelo, para concluir, casi que el modelo dice es, venga, revisemos si lo tiene o no lo tiene, ¿cierto? Para, para poder avanzar. Listo. Tenemos otra pregunta. Buenos días. Tenemos herramientas para medir estas características en nuestros líderes. Uno lo analiza desde lo que percibe, pero en forma subjetiva, no objetiva. Podemos medirlo y trabajar en los puntos débiles. Sí, realmente ese modelo es una prueba, ¿cierto? Nosotros tenemos la prueba, es con base Hogan y te saca todos los facilitadores de una escala de 1 a 100 y hace toda la analítica. Entonces, por un lado, sí hay cómo medir esas cuatro variables y anexo a eso hay planes de desarrollo, ¿cierto? Estrategias muy claras para cerrar un poco la brecha. Y digo un poco es porque, como les dije, como es ADN talento, o sea, una persona no va a cambiar, ¿cierto? O sea, de manera significativa en un mediano tiempo, no, porque eso lo tiene arraigado a su ser. Pero obviamente uno sabe que con mentoring, con coaching, con desarrollo, con todos estos modelos de desarrollo E4, E3, logra empezar a cerrar brechas. Entonces, sí hay pruebas y sí hay planes de desarrollo. Listo, y por acá tenemos otra última que dice, ¿qué recomendación o tip nos puedes compartir para liderar en la virtualidad y lograr motivar a equipos de trabajo que no estaban acostumbrados a trabajar en remoto y se sienten cada vez más distantes? Ok. Ahí o sea, para seguir generando como esa cercanía a pesar de la lejanía, clave conversar. Conversar, generar rituales. Hoy los líderes nos debemos fortalecer en conversaciones de carrera, en conversaciones. Hay un libro muy hermoso que se llama Conversación no violenta y no me refiero no solo a que no sea violenta, sino lo importante de conversar, porque es que conversar nos une. Entonces, a pesar de que estemos lejos, que cada uno esté en su casa, ya muchos empiezan a estar en la finca, estoy en Miami, estoy en tal, o sea, ya uno prende el computador, ay, no, amiga, estoy aquí en Miami, que me vine, y no, ay, bueno, ya estabas, y, no, y lo dije, amiga, pero realmente es un par, un colaborador, ¿cierto? Que dice, este fin de semana viajé y voy a trabajar desde acá como si estuviera trabajando desde la casa. Entonces, ¿qué necesitamos? Es conversar. La virtualidad yo sé que genera una barrera, pero cuando uno desarrolla esa habilidad de conectar con el otro de manera genuina, que se puede lograr, se genera esa sinergia, esa conexión. Y no estar, también empezar a ver muy bien, y ahí lo ligo al tema cultural de la primera pregunta, es las organizaciones hoy tenemos un fenómeno que es la infoxicación, y es tanta la información, tantos los correos, ¿cierto? Porque ya no nos podemos ver y, ay, mira, te cuento eso, si no te lo envío por correo, o te lo envío por Teams, o por WhatsApp, ya uno no sabe si tiene más WhatsApp, más mensajes en el chat de la plataforma que se utiliza en la organización o en los correos. Estamos infoxicadas. Sí deberíamos llegar a acuerdos organizacionales de por dónde vamos a canalizar la información, qué información es urgente, qué sí comunicamos, qué no comunicamos, porque como ya está siendo el único canal, realmente estamos infoxicados y muchas veces nos está desconectando, porque cuando uno mira y dice, tengo tanto que no sé por dónde arrancar, pero entonces tampoco tengo tiempo para conversar con el otro y sentirme más, ¿cierto? Más unido a él. Entonces, vital
trabajar en temas de comunicación, los líderes desarrollar esa habilidad para conectar con el equipo y generar ciertas políticas o acuerdos para que haya tiempo para esas conversaciones y no nos absorba todo esto de tanta información que estamos infoxicados. Totalmente. Bueno, no, Adriana, no tenemos más preguntas en el... Ah, bueno, sí. Tenemos un gran reto, no solo empresarial, sino individual. Ah, no. Una, una notica. Feliz día, nos dicen, nos están agradeciendo. Ay, Entonces yo creo que con esto concluimos. Adriana, mil gracias por esta presentación tan clara, súper chévere. Muchas gracias a todos los asistentes y no, esperamos tenerlos en próximos webinars de AmCham. así va a ser. Yo les agradezco mucho el espacio. Fue una mañana genial. Iniciar el día así me recarga. Amo estos temas. Y también les quiero contar que en próximos días, con Ricardo, con Valentina de la mano de AmCham, vamos a estarles comunicando unas ofertas especiales que vamos a tener por nuestro aniversario y queremos que ustedes sean los primeros en poder enterarse de ellas. Estamos acompañando a las organizaciones ahorita que tienen que tomar tantas decisiones de negocio, ¿cierto? Que a veces no son fáciles porque la estrategia cambia, porque en ocasiones hay que desvincular personal y estamos haciendo unos procesos muy lindos de transición de carrera de outplacement, muy humanos para que ese cierre con ese colaborador genere esa recordación bonita de la marca a pesar de, ¿cierto? Y que también la organización le pueda dar herramientas para que se recoloque muy pronto, entonces tendrán noticias. Esto lo vamos a lanzar de la mano de Ricardo, de Valentina y para todos ustedes. Entonces, muchas gracias por el espacio y qué rico poder haber estado acá. Claro que sí, estaremos entonces compartiéndole a todos esta unión con Manpower. Y otra última cosita, la presentación se puede compartir, nos están Sí, yo te la preguntando. envío ahora Claro y ya que sí. ustedes la difunden. Entonces, sí, Claro que sí, les enviaremos las memorias. así es. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de día. Que estén muy Okay. bien. Chao.